Fulcar Encarnación. Mira, la verdad es que Roberto Fulcar es un cuadro político que vale oro en estas luchas internas del PRM, porque él ha postergado toda aspiración presidencial para el 28. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar a calzón quitado del tema más candente del PRM, que es esta lucha por la candidatura presidencial. Yo, bueno, en la inauguración de la Avenida de Circunvalación, pude echar un buen párrafo con mi compueblano Hipólito Mejía y Domínguez, y me llamó la atención lo seguro que él está de que la hija de Doña Rosa, que es su hija y que se llama Carolina, pues ya está corriendo por el carril de adentro. Entonces uno ve cómo, en el caso por ejemplo de David Collado, ha sido un precandidato que desde el inicio siempre ha estado muy arriba. Entonces parecería como si debería ganar aquel, pero aquella no puede perder porque está arriba en todas las encuestas. Mira que yo respeto mucho al presidente Mejía en esto de las encuestas, porque durante muchos años, yo lo entrevistaba con mucha frecuencia antes, y siempre me enseñaba, y va a pasar tal cosa. Entonces yo respeto mucho, pero al mismo tiempo veo que las diferentes encuestas, como que las cosas no están muy, muy claras. Y el presidente no puede ser candidato, ni puede, ni quiere. Hablemos de la lucha por la candidatura presidencial en el PRM y el rol de Roberto Fulcar en esta coyuntura. A ver. Bueno, con mucho gusto, Pablo. Sabes que en mayo del año pasado, el 24 de mayo del 24, sí, unos días apenas después de las elecciones, yo dirigí una carta a la dirección del Partido Revolucionario Moderno y me empeñé en una reunión copiarla, imprimirla, copiarla y presentársela a cada uno de los miembros, incluyendo al presidente Luis Abinader y al expresidente Hipólito Mejía, donde fijaba mi posición contra la apertura de una competencia interna a todas luces extemporánea en el partido, que decía yo, va a afectar al gobierno, va a afectar al partido y va a ofender a la sociedad dominicana. Acabando de pasar un proceso electoral donde hemos pedido el voto a los ciudadanos para la reelección del presidente Luis Abinader, a mí, como político y como ciudadano y como profesional, me parece que fue un desatino de lanzar a destiempo las aspiraciones en el PRM. Los hechos futuros, inmediatos, me han dado la razón. Es imposible que tú puedas ser funcionario de una institución, conducir una institución y a la vez canalizar una aspiración presidencial sin que le quite por lo menos, sin que le quites por lo menos tiempo del que debe dedicarle al ejercicio de tus funciones. Y ahí hay un tema para mí de naturaleza ética. En segundo lugar, este partido, el PRM, es un partido que no ha terminado de construirse, porque nosotros nos comenzamos a construir e inmediatamente tuvimos que ir al campo de batalla, a la lucha electoral, primero contra una institucionalidad controlada por el poder del PLD, que nos pegó en las costillas más de 30 sentencias contrarias para que no existiéramos. Sí. Logramos existir y cuando se supone que vamos a construirnos, a crecer, a organizarnos, ya tenemos que ir a las primarias internas y tenemos que ir al proceso electoral. Y luego al gobierno que frisa los partidos, porque los gobiernos frisan los partidos. Con mucho esfuerzo, con mucho sentido de prudencia, de convivencia, de espíritu democrático, logramos tener unas primarias internas. Gracias a la madurez política del equipo de Luis Abinader que encabezamos y al equipo del presidente Mejía que encabezó el compañero César Cedeño, Farú y otros dirigentes, y conmigo también otros muchos dirigentes del INE, muchos otros más. Gracias a la prudencia y a la sensatez, logramos sacar un proceso interno sin división. Y 2 días después de las primarias, yo estaba sentado en un club comiendo con César Cedeño y con Miguel Farú y mandando una señal mediante una fotografía de unidad. Y fuimos a las elecciones del 16,
no ganamos las elecciones, como era lógico, ganamos las elecciones del 20 y asumimos el poder en agosto del 20, cuando el país lo han cerrado en marzo del 20. Eso hizo que el partido todo se concentrara en los temas de gobierno. Pero no hemos terminado de construirnos. Nosotros todavía tenemos unos estatutos que son una réplica del viejo partido y necesitamos cambiar esa modalidad estructural, organizacional del partido para tener una organización verdaderamente moderna. Nosotros necesitamos todavía definiciones políticas, estratégicas, ideológicas, que nos digan qué somos nosotros, que digamos qué somos. Bueno, parece que ¿A quiénes es que representamos realmente socialmente? Pero eso está muy pendiente en el PRM, porque el PRM uno lo veía y si tú vas lo googleas, vas a Wikipedia, te vas a encontrar que dice que es de centro izquierda, que es progresista, y está el Foro de Sao Paulo. De repente nos encontramos con un gobierno, el gobierno del PRM, de corte conservador, en su código penal aprobado por su fuerza legislativa, pero no solo en el código penal, el tratamiento del tema haitiano, por ejemplo, que hasta la Iglesia Católica le ha llamado la atención la situación que se está dando. Entonces, ¿en qué momento se va a definir el PRM? ¿Qué caray es el PRM? Este es el momento correcto para hacerlo, antes del proceso de primaria del año que viene. Porque es que se nos estamos saltando el proceso del 26, que para elegir autoridades partidarias, y estamos llegando al proceso del 28. Es decir, estamos llegando al otro lado del puente sin cruzar el puente. Claro. Y entonces, en eso es que yo he sido consistente. No es que he declinado nada, no es que he arriado aspiraciones. Creo que tengo derecho como los otros. Creo que tengo algún mérito y me parece también, humildemente, que tengo algunas competencias. Creo entender los problemas fundamentales de mi país. Pienso que tengo ideas sobre soluciones de esos problemas y sobre todo me sobra coraje para enfrentarlo y hacerlo con determinación, como he hecho todo en mi vida. Ahora, soy coherente. Pablo, tú has planteado algo fundamental. En los estatutos de los partidos dice que son. Ahora, pregúntale a la militancia de cualquier partido de este país, ¿qué significa ser de centro, ser de derechas, ser de izquierdas, conservador, progresista, revolucionario, recalcitrante? Bueno, para eso está la dirección. Entonces. Eso no está definido. Y eso tiene que tener una expresión también en las políticas públicas que emprendemos, en las posiciones que asumen nuestros legisladores en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces yo digo, una de las tareas del partido es terminar de construirse. Segundo lugar, una tarea central del partido es ponerse todos en fila, ponernos todos en fila, ayudar en un término de una gestión eficiente, con grandes aportes al país y con reconocimiento ciudadano del gobierno del presidente Luis Abinader, que es un importante factor de victoria para el 28. Y lo otro es el tema que tratábamos ahorita, empoderar a la militancia y a la dirigencia media y de base de nuestro partido, que en definitiva son los buscadores de votos y los constructores de victorias en cada proceso electoral. Y no hay prisa para eso. Tenemos suficiente tiempo. Las campañas ya no son como cuando hacía las campañas el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez, que para ir a Montecristi, para que alguien en Montecristi supiera cuál era la línea, alguien tenía que coger una guagua, viajar a Montecristi e ir allá y reunirse con la gente y venir al otro día. Los famosos cuadros partidarios. Ajá, ya no. La revolución tecnológica, la magia de las redes sociales, el desarrollo de los medios de comunicación, de las estrategias comunicacionales y del marketing, te permiten en un minuto orientar el mundo. Claro. Y plantear una posición. Después de aquellas clases virtuales, ya todo es posible. Claro, ya no tienen sentido las campañas largas, las campañas extensas que desgastan innecesariamente. Claro. Y por eso
yo sé que algunos de mis queridos compañeros no aplauden esta opinión y esta postura mía, pero yo sí quiero ser coherente en que esos son los 3 factores de victoria para el 28 del PRM: consolidar al partido y terminar de construirlo, apoyar irrestrictamente al gobierno y al presidente para que terminemos con un legado que el país lo reconozca, y en tercer lugar, garantizar un empoderamiento efectivo de nuestra militancia y de nuestra dirigencia. En ese contexto, yo te quiero decir, ningún posicionamiento de hoy será necesariamente el posicionamiento del 28. He visto algunas encuestas que dicen, y tú sabes que he trabajado, si alguien lo sabe eres tú, Claro. que además de mi formación profesional, la necesidad como dirigente político y estratega me obliga a manejar encuestas. A cualquiera que te diga hoy la intención de votos en el PRM para la candidatura presidencial, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo o en cualquier partido, si te hablan hoy de una intención de votos, dile, eso es un disparate. No tiene ni científicamente ni metodológicamente sentido. Octubre del 27. El dominó la primaria es octubre del 27, creo. Sí. Octubre del 27. Sí, finalizando el 27 serán las primarias. De aquí a allá va a llover mucho y va a pasar muchas cosas. Claro. Y el mapa no va a ser el mapa de hoy. Me oíste decir hace un tiempo. Quienes confunden el 28 con el 24 fue porque no entendieron el 20 o porque no estuvieron ahí. Hay gente que sigue confundiendo ahora el 25 con el 28. Es una confusión. Y con relación al que a mí toca, yo te digo con toda sinceridad, yo no declino banderas ni descarto nada. O sea, tú en este momento es que no estás en este momento la no. bandera de una candidatura presidencial. En 2 este años momento. y 2 meses antes de. Correcto. O sea, no es que tú no te has descartado para el 28. No, yo no tú me... lo que consideras que no es el momento de estar embromando con candidaturas. Yo lo que quiero es ser coherente. Yo no puedo tener la preocupación de si mañana en el acto de presentación de los 5 años del presidente Luis Abinader, el centro va a ser, el protagonista va a ser ese resultado, ese producto que el presidente tiene que presentar, o la aspiración mía o de otro compañero de partido. Te tengo malas noticias. Eso no es responsable. No, te tengo malas noticias. Entonces, terrible, sí. Roberto Fulcar. Te digo cuál va a ser el protagonista. El aplauso, el nivel, los decibeles de los aplausos que va a recibir cada uno de los precandidatos. Me adelanto y me arriesgo a hacer ese pronóstico. Solo te digo que en eso no me verás. Todo mi esfuerzo está concentrado en este momento en contribuir a que ese legado que estamos presentando de 5 años llegue lo más lejos, lo más claro y lo más alto posible a la sociedad dominicana, y en eso estoy contribuyendo. Y como te digo, repito, no voy a arriar banderas, ni me descarto para nada. Ahora, tengo claro que no es el momento. 1, 2, tengo claro que el 25 nada tiene que ver con el 28. Que ninguna intención de voto declarada hoy es verdadera ni es real, es una ilusión momentánea. Y en tercer lugar, que voy a estar presente en el desenlace del 28, sea candidato o no sea. Claro. Yo voy a ser parte del desenlace del 28. Claro. Resulta que las primarias son internas. El padrón del PRM, minutos más, minutos menos, son unos 2 millones de miembros. Tradicionalmente, en unas primarias vota el 20, 20 y tanto, 18, vamos a poner un margen de 18, entre el 18 y el 23%. Estamos hablando de que esas primarias las va a decidir apenas 400,000, 420,000 seres humanos, miembros de esa organización, en un proceso electoral donde habrá 8 millones, 7 millones de electores. No hay temor que de repente, como falta tanto, aparezca un fenómeno de popularidad a lo interno, pero sin fuerza a lo externo. ¿Cómo salvar? Porque hay que ser democrático. El que ganó, como decía Hipólito el jueves, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Sí, pero a veces hay, vaya vaina, puede ganar uno que es muy querido, apreciado a lo interno, pero que no conecte
donde está la victoria. ¿Cómo salvar? ¿Tú has meditado sobre esa situación para cerrar? Juégatela, Sí, mira, en primer lugar, el padrón para las primarias del 26 va a ser un poco más grande. Porque lo vamos a remozar antes del 26. Y el del 28 para la candidatura presidencial podría crecer más o tener modificaciones. Independientemente de cuál sea el padrón electoral del partido. Lo importante es que haya una organización del proceso electoral. Sean muchos los aspirantes o sean pocos, eso no es un problema. Yo digo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con más transparencia e institucionalidad. Ahora, una cultura se ha ido haciendo en el PRM. Esa que dice el presidente Mejía de que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Eso está muy claro entre nosotros. Y yo digo más, hagamos una metodología, tengamos una conciencia de que nadie se siente que perdió, porque si yo me postulé donde votan 100 y 5 votan por mí, perder es que no me cuenten mis 5, pero si me cuentan mis 5, yo gané mis 5 y sigo adelante. Y eso yo creo que debe ser algo instalado en la conciencia democrática de todo el que participa, participa de la política. Y yo tengo la esperanza de que nosotros de todos estos procesos vamos a salir con un partido unido y fortalecido. Lo que yo pido a Dios es que la prudencia, la sensatez, el sentido de oportunidad nos acompañen para no cometer disparates que ya se han cometido y que no debemos repetir. Y eso que tú planteas es tan así que Guido Gómez Mazara fue a una primaria con el presidente y ganó perdiendo, porque cuando tú te enfrentas a este gigante que ha sido Luis Abinader, la gran sorpresa, ¿no? Que hasta hace 12 años era el hijo del doctor Abinader, como yo siempre le digo. Entonces, de repente, este fenómeno de popularidad va a una primaria, y Guido sacó un 5%, cualquiera diría, diablo, no 25 hace. No, fue un gran éxito. Claro. Pero yo comencé haciéndolo con Wellington. Pero como se organizó bien, no tenía Guido por qué sentirse mal. Porque le contaron lo que él sacó. A eso me refiero. No. Ese es el sentido, la esencia de la cultura democrática. Claro. No, pero es decir, yo nunca olvido, demostró fuerza. Claro que sí, claro hay que arriesgarse. Claro que sí, yo creo totalmente en eso. Es decir, usted no tiene que tener miedo de competir porque el otro sea más poderoso. Repito, por eso te digo, todo lo que ves hoy en la aparente correlación de fuerza del PRM no tiene nada que ver con lo que vas a ver el 26 y con lo que vas a ver el 28. Este ajedrez no termina como lo ves hoy, va a cambiar sucesivamente, incluso pueden haber otros actores en el centro del ajedrez. Está bien, pero no vamos a discutir por Chile. Yo comencé haciéndolo con el precandidato Wellington Arnaud y me gustaría hacerlo contigo, y es pedirte la opinión de tus compañeros de partido que son precandidatos. Por ejemplo, que en 5 palabras, como mucho demasiado, defíneme tu visión, tu opinión de Carolina Mejía y Gómez, por ejemplo. ¿Qué tú piensas de Carolina? Carolina, además de amiga, es una fajadora que tiene no solamente la herencia de sus padres, sino cualidades personales. Exacto. Carolina, no me deja a Doña Rosa. Yayo Sanz Lobatón. Un joven destacado, un luchador del PRM y muy comprometido con lo que hemos hecho hasta aquí. Guido Gómez Mazara. Un fajador político que viene de las bases del PRD, luego PRM, y con mucha determinación y coraje. También un amigo. Wellington Arnaud. Una expresión, él parece que no le gusta decirlo, hereda cualidades de su padre, don Winston Arnaud, y él tiene las propias también. Claro. Y doña Raquel Peña, aquella del sueño palaciego, las escalinatas, ¿qué tú piensas? Ya no solo como funcionaria pública, sino ya hay una aspiración presidencial. Doña Raquel es una excelente ejecutiva y para mí la outsider que aprendió más rápido la militancia política. También amiga. También, Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba es
una construcción política de lo que ha sido la historia del PRD y del PRM. Tony nació, creció y vive en la lucha política. Y es un político 24 horas. También un amigo. No se me queda nadie más, creo yo. Si alguien me excusan, porque como falta tanto... Sí, hay otro que lanzó una aspiración. Sí. Hay otro que lanzó una aspiración. ¿Quién? El presidente de la Liga Municipal Dominicana. De ASA. Víctor de Asa. Víctor un de amigo, Asa, sí, una sí, persona decente, un dirigente comprometido. Caramba, Y salió un muy buen bien, amigo pero también. como que está como muy en silencio. Pero bueno, Por lo que te digo, Pablo, por aquello de por lo que estás viendo, no va a ser, Pablo. Llévate de mí Ni modo, que está tengo, bien. que tengo las emociones de la rancha y la cultura de Baní. Tú sabes que yo siempre, cuando yo necesito información de las bases del PRM, tú sabes a quién es que yo llamo, cuando yo quiero nutrirme de esos saberes. Pero nada, Roberto, el año que viene repasamos otra vez toda esta situación del PRM, que quizás el PRM un poco esté más concentrado en esas candidaturas con el cuidado de no dañar su propuesta. Ojalá, ya estaremos aquí. Tú me dejas solamente que te diga una sentencia en 5 segundos. Por Julito, Fulcar, te voy a Por dejar Julito. esa parte. Solo Por Julito. Qué alta demostración de cariño, de afecto y de empatía entre Julito y su comunidad Sí. a propósito de la inauguración de la circunvalación. Qué bonito, orgánico, qué lindo, qué lindo. Eso tiene que ver con el gran trabajo que él está haciendo, no porque es mi hermano, sino porque es real. Mira, te quiero decir, Pablo, Por favor. querido amigo, nada de lo que ves hoy probablemente sea mañana. Cosas que no ves hoy es posible que sean mañana. No hay un dominó frisado, ni esta fotografía será el mapa del 26 ni el mapa del 28. Anótalo. El hijo más querido de la rancha, entre la rancha y Baní, sí nos ha acompañado, presidente de la Comisión de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias y volveremos a encontrarnos. Placer. Sean felices, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.